Teoría de conjuntos. Un conjunto es una agrupación de objetos bajo unas condiciones que están relacionadas en el proceso de contar y por lo tanto permiten resolver problemas que involucran el concepto de cantidad. Es decir, un conjunto es una colección de objetos, símbolos o entidades bien definidos que reciben el nombre de miembro o elementos del conjunto. Representación gráfica. Una forma sencilla de visualizar los conjuntos y las relaciones entre ellos es mediante la utilización de esquemas gráficos llamados círculos de Euler o diagramas de Venn. Estos esquemas están compuestos por una región cerrada del plano, generalmente un rectángulo, la cual representa el conjunto universal y por uno o varios círculos que representan los conjuntos a graficar. Generalmente, los conjuntos se identifican con letras mayúsculas y sus elementos con letras minúsculas. Para indicar que un elemento es un miembro de un conjunto se utiliza E, que significa que pertenece al conjunto. Para indicar que no está en el conjunto o que no pertenece se utiliza E con una línea transversa, forma para determinar un conjunto. Básicamente existen dos formas para determinar un conjunto. Estas son: primera, por extensión. Un conjunto está determinado por extensión cuando se describe el conjunto nombrando cada uno de sus elementos. Por ejemplo, en el conjunto A están los números 2, 4, 6, 8 y así el conjunto B, el conjunto C y el conjunto D. La otra forma es por comprensión. Un conjunto está determinado por comprensión cuando se nombra una propiedad, una regla o una característica común a los elementos del conjunto. Por ejemplo, en el conjunto C, los números impares menores que 10, el D, las vocales, el B, los dígitos. Conjuntos infinitos. Existen conjuntos como por ejemplo, aquellos conjuntos que pueden expresar por extensión debido a que nunca se terminaría de escribir la lista de los números reales que pertenece al conjunto A o a los naturales que pertenece al conjunto Z. Este tipo de conjuntos reciben el nombre de conjuntos infinitos. Ahora, los conjuntos finitos. Mientras que otros, por ejemplo, están formados por cierto número de elementos distintos, reciben el nombre de conjuntos finitos. Conjuntos especiales. Conjunto vacío. Un conjunto que carece de elementos se denomina conjunto vacío y se simboliza así. Naturalmente, el conjunto vacío forma parte de cualquier conjunto A, por lo cual se puede afirmar que A no tiene elementos. Conjunto unitario. Se denomina conjunto unitario aquel conjunto que está formado por un solo elemento, como se representa aquí. Conjunto universal. El conjunto universal es aquel conjunto que establece la naturaleza de todos los elementos en general. Es aquel que representa el conjunto que agrupa los demás conjuntos. Operaciones entre conjuntos. Existen operaciones definidas entre conjuntos, como la unión, la intersección, complemento, diferencia y diferencia simétrica. La unión. Si A y B son dos conjuntos no vacíos, se define la unión entre A y B como el conjunto de todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Simbólicamente, la unión se representa A unido B. Intersección. Se define la intersección entre dos conjuntos A y B como el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B. Diferencia. La diferencia se puede formar un conjunto con los elementos que le faltan a un conjunto para ser igual al otro. Este conjunto así formado se denomina diferencia entre conjuntos. Si A y B son dos conjuntos no vacíos, entonces se define la diferencia entre A y B así: A menos B. Son los elementos que están en A, pero no están en B, o simultáneamente. Si A y B son dos conjuntos no vacíos, entonces se define la diferencia entre A y B así: A menos B, igual a las X tales que X que pertenecen a A y X no pertenece a B. Diferencia simétrica. Se define la diferencia simétrica entre dos conjuntos no vacíos A y B como el conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, pero no pertenecen simultáneamente a ambos conjuntos. Simbólicamente, la diferencia simétrica entre A y B se escribe así:
A y B es igual a las X tales que X que pertenecen a A, o X pertenece a B y X no pertenece a A, intersección B. En la siguiente gráfica, la parte sombreada representa la diferencia simétrica entre los dos conjuntos A y B.